¿Qué es Chile? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Qué son las cosas importantes? ¿Cuál es nuestra idiosincrasia? ¿Nuestra historia? ¿Eh? Y empezamos a analizar, a desmenuzar el tema. Yo no soy un comentarista deportivo, porque los comentaristas deportivos de repente saben más que los entrenadores o juegan mejor al fútbol que los jugadores propiamente tal. Yo no pretendo saberlo todo, pero ya en 84 años de vida he aprendido mucho. Y he aprendido mucho, además, porque soy provinciano. Y ser provinciano en Chile es una ventaja. Empezamos por analizar un poco el patrimonio nacional. Chile. Yo empecé explicándole incluso históricamente, como ya está acreditado, qué significa la palabra Chile, que la mayoría de los chilenos no lo saben. Y los argumentos que tienen se los dio el Bombo Fica, porque era un pajarito que trinaba, qué sé yo, en circunstancias que está escrita en la historia, la definición de la palabra Chile y de dónde provenía y por qué se llamaba Chile. Chile viene del quechua, ancha Chile, así se lo dijeron los indígenas a las huestes de Almagro en 1536 cuando llegaron. Ancha Chile quiere decir gran frío. Y el gran frío se produce por la cordillera de los Andes y por la corriente Fernández, por la corriente de Humboldt. Digo la corriente Fernández porque el que la puso en evidencia fue Juan Fernández. Humboldt jamás pretendió darle el nombre a su corriente, porque ni siquiera estuvo en Chile Humboldt. Pero esa es la que forma el clima chileno en el cual nos desenvolvemos. Pero el patrimonio chileno lo desglosamos en tres elementos: el territorio, el maritorio y la bóveda espacial. Son los tres elementos que constituyen el patrimonio chileno. Y empezamos en las charlas esa oportuna del año pasado a desglosar qué es nuestro territorio, qué importancia tiene el territorio, cómo ha tratado el territorio nuestra legislación, y empezamos a ver las deficiencias, lo poco conocido de nuestro territorio, lo poco entendido que es, las fallas jurídicas que hay en la apreciación del territorio. Dimos ejemplo cómo geológicamente se formó el territorio nacional, que se ha distorsionado desde don Alonso Ercilla y Zúñiga en la Araucana como una larga y angosta faja de tierra, y seguimos repitiéndolo hasta el infinito, en circunstancias que ya no es larga ni angosta, porque han ocurrido desde el tiempo de Alonso Ercilla y Zúñiga muchas cosas. De ese territorio desconocido, poco planificado, que tiene repercusiones prácticas, porque aquí en la región metropolitana nomás se sigue construyendo casas en la falla de San Andrés. Los geólogos saben lo que significa. No hay una planificación territorial en Chile, pero llegamos a lo jurídico y la Constitución política habla del territorio chileno. Qué curioso, la Constitución política de 1980. Y dice, el territorio nacional se divide en regiones. Las regiones se dividen en provincias y las provincias se dividen en comunas. Y eso es todo lo que habla del territorio, pero resulta que las provincias, las comunas, que son las que determinan la jurisdicción de los tribunales, tienen un límite al oeste, que es el borde marítimo.
¿Y qué es lo que hay más allá del borde marítimo? Algo que Chile peleó con gente visionaria y que la legislación internacional consagró en la Convemar, las 200 millas. Y ahí entramos en el segundo elemento, el maritorio. Totalmente desconocido para la Constitución de 1980. Bolivia, que no tiene mar, lo tiene contemplado en su Constitución. Chile, que tiene mares extensos, esas 200 millas son 176 kilómetros del borde costero de la línea base, ni siquiera está contemplado en nuestra legislación el maritorio. Ustedes dirán, hay tantas cosas que no contempla nuestra legislación. Con Erwin ayer hablábamos y celebrábamos que ya el Parlamento chileno, con estos parlamentarios que están tan en la boca criticando, dio un paso importantísimo y reconoció al hidrógeno como combustible. Qué cosa más linda, porque ahora el hidrógeno está reconocido en la legislación chilena. Eso es un paso importante. Nadie lo ha destacado. Ningún artículo del diario habla de este paso tan que tuvimos que ir con Erwin a poner una indicación en una ley que estaba por salir de eficiencia energética, porque ni siquiera la ley que creó el Ministerio de la Energía ni la Comisión de Energía contemplaba ni la leña ni el hidrógeno. Entonces, dimos un paso, empujando, hablando con los parlamentarios, ¿cómo es posible que la única mención que hay en la legislación chilena sobre el hidrógeno es un decreto del Ministerio de Salud que habla del hidrógeno comprimido como sustancia peligrosa? Hoy día ya el hidrógeno no es una sustancia peligrosa y esperamos que se promulgue luego la ley, vamos a poder reglamentar el uso del nuevo combustible. Nuestros legisladores pensaban que el hombre, cuando el año 69, en julio del 69, fue a la luna, fue con petróleo, con parafina, con leña, no sé con qué, pensaron, pero nunca consideraron, aquí en Chile la energía, y lo ha repetido Erwin hasta el cansancio, la única energía es la energía eléctrica. Todo gira alrededor de la energía eléctrica. Bueno, volviendo a los temas debatidos durante el año pasado, que son los que tienen que este grupo, yo lo valoro porque los ingenieros de mina, yo soy abogado nomás, no soy ingeniero de mina, no he llegado a ese estado de perfección. Todo lo que sé de minería lo sé porque lo aprendí de cabros chicos en materia de minería y de metalurgia, que es la parte más débil de los ingenieros de minas chilenos, porque la metalurgia es una técnica y una ciencia más avanzada porque implica saber química y saber otro tipo de cosas. ¿Eh? Pero a la larga vamos a tener grandes metalurgistas como Hermann Schwarz, con el cual trabajé en la ENAMI, conocí a su padre, y hablando de cosas, se habló aquí del SIM. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No me gusta cuando las cosas se tratan con tanta liviandad. Y lo digo con propiedad, porque el SIM lo hicimos con Alejandro Valles. Yo hice los estatutos del SIM. Compré los terrenos al dueño de la viña Manquehue para la ENAMI. Entonces yo no estoy hablando, como se dice en Chile, por boca de ganso. Estoy hablando porque en el año 65 fijamos algunas pautas y dijimos, vamos a dejar de ser colonia de Estados Unidos, porque la gran minería se desarrollaba y se dirigía desde Nueva York, desde Washington, no Santiago de Chile en el terminal. Entonces propusimos una chilenización. Prudentemente, asociémonos, señores,
propietarios de las grandes minas. Y dentro de esa política que contemplaba más refinación, más fundición en Chile, estaba también la parte tecnológica e innovación que tanto hablan ahora. Pero no había innovación. Los norteamericanos hacían sus innovaciones en Estados Unidos, en la universidad. Y entonces le dijimos, pónganse a las grandes compañías mineras, pónganse para crear una institución, un centro de investigaciones mineras y metalúrgicas. Y compramos el terreno a Rabat, que estaba asustado Rabat porque ya venía en la Unidad Popular. Acuérdense que esto fue al final del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y hicimos el proceso primero de la chilenización y después, la última parte con Alejandro Vale, la nacionalización pactada, 51 y 49. Pero ustedes aumentan la producción, se refina más el cobre en Chile, se funde más, se le mete mayor valor agregado. Todo formaba parte de una política. Una política, la política es es la administración de la ciudad. Así que cuando después, con posterioridad, vino la dictadura, lógicamente que había que hablar de los señores políticos, porque a mí no me conviene en una dictadura tener políticos. Pues no tengo cámaras, no tengo senados, no tengo nada. Entonces hay que desprestigiar a los que gobernaban, porque yo las sé todas. Yo soy el que sé cómo se maneja y cómo se hace el desarrollo. Entonces empezó un proceso de desinformación, se acabó la educación cívica, se acabó todo lo que decía en relación con un sistema democrático, porque yo lo sé todo. Entonces se empezaron a distorsionar ciertas cosas que tenemos que ahora, en esta etapa, que estamos viviendo una democracia bastante, con bastantes alternativas, ir poniendo de a poco las cosas en su lugar. Y por eso que empezamos a analizar esto de Chile, el territorio, el maritorio y la bóveda espacial. Los tres elementos que forman el patrimonio nacional. En cuanto a la bóveda espacial, Chile tiene una ventaja comparativa porque tiene los cielos más oscuros del mundo. ¿Por qué? Porque la corriente de Humboldt con el desierto de Atacama hace un juego y permite que no haya nubes gran parte del año. Y tenemos el 70% de la capacidad astronómica del mundo, lo que no es menor cuando ya estamos hablando de minería espacial. Ya la minería de los fondos marinos como que pasó a segundo lugar y ya las grandes potencias están mirando al cosmos, a los asteroides, de cómo buscar recursos minerales, metálicos y no metálicos en esa área. Entonces, a mí este grupo me ha gustado porque es un grupo interdisciplinario donde se está razonando. El gran problema de Chile es que la mayoría de los chilenos le ha costado abandonar el criterio de inquilino. Nosotros fuimos colonia de España, después, y por supuesto que los dueños de la tierra eran los colonizadores españoles. Los inquilinos tenían que aceptar o delegar en los patrones, porque el problema del trigo no era el problema de los inquilinos, el problema del patrón. Y nos acostumbramos con un criterio de inquilino. En materia de minería, hasta que no llegaron los ingleses a Chile, la minería era totalmente arcaica. Yo escribí un libro sobre la minería y la metalurgia colonial en el Reino de Chile, donde don Juan Egaña hace un
un balance de lo que nos legaron los españoles en minería, que era ridículo, porque nunca usaron una maquinaria, salvo el trapiche, porque lo habían adoptado pero esa era la máxima tecnología, era el trapiche, movido por agua o por otros elementos. Pero motores, bombas y ese tipo de cosas, algo para perforar o tecnologías metalúrgicas, cero. Entonces, tenemos que procurar pensar, reflexionar, pensar cada una de las cosas. Lo valoro, y le comentaba con Sergio, que los ingenieros hoy día se preocupen más que de la forma de hacer el socavón o el pique, estén preocupándose de otras cosas. Chile produce 6 millones de toneladas de cobre fino, seguido de lejos por el segundo, que es Perú y China. Pero Chile produce 6 millones y los segundos producen 1,5 millones. Pero somos 19 millones de habitantes, menos que una ciudad. Y sin embargo, ustedes ven, hay pensiones de 150.000 pesos mensuales. Y los chilenos pasando por una situación que no merecen, con un territorio rico, con un maritorio rico, pero es que el maritorio no está considerado ni en la Constitución, y resulta que dicen que hay 12 familias que son las dueñas del mar y de los pescados, y de ahí existe la pesca de arrastre, que arrastra con todo y vamos a terminar. Entonces, ese tipo de problemas lo traemos a estas mesas, porque queremos que la gente empiece a pensar, a razonar y a no comulgar con ruedas de carreta. No comulgar con ruedas de carreta significa pensar por sí mismo. ¿Y cuál es la obligación? Nosotros como profesionales tenemos la obligación de tener más claridad, explicar las cosas con fundamento, que la señora Juanita entienda lo que es que un chancho está mal pelado, porque en Chile el chancho está mal pelado, y hay que decirlo así, pues yo no soy economista, pero si le empiezo a hablar a ustedes del ingreso per cápita y compararlo con el ingreso bruto y qué sé yo, pero si yo les digo el chancho está mal pelado, contribuyamos a que se pele mejor el chancho. El impuesto que más se cobra en Chile es el IVA. Pero el IVA tiene algunas diferencias. Hay gente que descuenta el IVA. Entonces hay formas de gravita más en cierto grupo y ahí empezamos a nacer las diferencias. En el presupuesto de gente más modesta, el IVA grava mucho el ingreso de esa, para un rico o para alguien que compra los alimentos y descuenta el IVA, es diferente. Entonces, ¿por qué estas diferencias? ¿Por qué no se pela mejor el chancho? Que los que tengan más, los que hayan recibido más, paguen más. Que seamos un país más solidario, en que no sea el mercado el que fije el precio de los medicamentos, porque no hay tanto mercado. Yo en la casa pago la luz eléctrica y no me puedo cambiar a otra compañía porque no hay mercado. Entonces, el hablar de sociedad, de economía social de mercado en un país donde no hay mercado o el mercado está distorsionado porque se ponen de acuerdo 4 o 5 personas y se terminó el mercado, es una falacia. Entonces empecemos a ver las cosas, por qué se producen. Y yendo al fondo, no a la chimuchina diaria, porque prendemos la televisión
¿Y qué es lo que vemos? El crimen que se cometió en el hombre que mató a la niña allá, y esa es la noticia. Y nos embaucan y nos desvían de lo verdaderamente importante. Nuestra obligación como profesionales es precisamente a través de estas conversaciones ir clarificando, poniendo las cosas en su lugar y influyendo en otros círculos y no tenerle miedo a la palabra política, porque política no es una aberración. No se es político para irse a enriquecer. Y en una democracia tienen que haber políticos prestigiados, honorables. Pero acá, como todo se cubre, hay una tendencia a distorsionar la realidad. Poco menos que la corrupción es una cosa actual. Los actuales son corruptos. Antes no había corrupción. En el tiempo de la colonia no había corrupción. Los gobernadores españoles eran todos probos y honorables. No, señores. La historia de Chile, para eso sirve la historia, porque yo le atribuyo el valor de la historia como que enseña, que forma. Lo que me pasó ayer es mi historia. Y eso va a evitar que mañana vuelva a repetir alguna cosa, que no vuelva a comer lo que ayer me hizo mal. Ese es el valor de la historia. Porque el futuro, el pasado ya pasó, el futuro puede que no exista y tenemos que vivir el presente, el hoy día, el aquí, el ahora. Tenemos que ser medios existencialistas en eso y actuar hoy día en la coyuntura en que estamos. Hoy día estamos enfrentados a hacer una nueva constitución. Una constitución que hay mucho de ilusión, hay mucho entusiasmo, porque mucha gente cree muy de buena fe que con una nueva constitución va a cambiar el panorama. Yo creo que no va a ser por el cambio de una nueva constitución. Chile va a cambiar de pelo, sí. Va a tener combustibles baratos como el hidrógeno verde. Pero barato ¿para quién? ¿Para los dueños, para los que saquen el hidrógeno o para los consumidores chilenos? No sé, tenemos que estar encima del tema. Es barato producirlo, pero hay muchas cosas que son baratas que después llegan a otros precios al consumidor o al ciudadano común y corriente. Entonces, está bien que pensemos que el hidrógeno es el combustible, que nosotros tenemos una ventaja comparativa para producirlo, pero que sea realmente un aliciente para cambiar de pelo a Chile, que es en materia energética ha sido maltratado por la naturaleza porque no tuvimos hidrocarburos líquidos ni sólidos y hemos sido deficitarios en materia energética. Ahora podemos transformarnos en una potencia. Por ese lado va a venir un cambio. No hay ninguna duda de que estamos empezando una nueva etapa, una nueva era, llena de optimismo, porque con el hidrógeno, con la energía solar, vamos a pintar de verde el desierto de Atacama, vamos a extender la fruticultura, vamos a sacarle mejor provecho al mar, que lo tenemos abandonado, pensando y temerosos de que la próxima guerra, como dicen los, va a ser por el agua, ¿sí? Y se olvidan que el mar es H2O. Y tres cuartas partes del mundo es agua, es mar. Entonces, ¿de dónde viene esa creencia de que la próxima guerra va a ser por el agua? No tiene fundamento científico ninguno. Entonces, hay en este preámbulo al tema de preocupémonos de las cosas importantes, reflexionemos, no comulguemos con rueda de carreta, no creamos toda la cosa que dice la chimuchina periodística.
porque hay que entrar más a fondo y rectificar errores del pasado que significaron que desapareciera el CIM como centro de investigaciones, que fue creado, financiado. Podemos hacer en alguna oportunidad un análisis histórico. Yo escribí un libro, no pretendo ser un ensayo más bien dicho, sobre la chilenización y la nacionalización pactada, donde desarrollo todo lo que se pensó en esa época y se materializó, porque los programas en ese tiempo eran poco más serios, los programas presidenciales. Antes de que subiera Eduardo Frei, como ya estaba el tema de la gran minería en el tapete, porque estaba dejando, los norteamericanos le habían impuesto a Chile un precio al cobre, eran todas las compañías norteamericanas las principales, y le impusieron un precio que nos costó cara la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra de Corea. Y esto no podía seguir, porque ¿cómo un país iba a estar financiando una guerra que no tenía nada que hacer? Ya nos había pasado en la Primera Guerra Mundial cuando nos prohibieron las potencias venderle salitre a los alemanes y los alemanes inventaron el salitre sintético. Hoy día el hidrógeno nos está dando vuelta a la mano y vamos a producir la gasolina sintética que va a alimentar a los automóviles de la Porsche en Alemania. O sea, del salitre sintético a la gasolina sintética, con el mismo hidrógeno, donde hubo inteligencia. Hay que meterle inteligencia a las piedras, de partida. Esa frase significa que cada día nosotros a los 6,5 millones de toneladas de cobre fino que producimos, tenemos que meterle más tecnología, más inteligencia. ¿Por qué vamos a exportar el cobre a China para que hagan los pasamanos para los hospitales y lo tengamos que importar de Chile? ¿Cómo va a ser tan tremenda la tecnología para hacer un pasamano de cobre con las condiciones bacteriológicas que tiene el cobre? Entonces, la nanotecnología nos está abriendo un enorme campo. La cibernética y la robótica está cambiando el concepto de lo que es minero y metalúrgico. Ustedes ven como ya desde Santiago se puede estar perforando en Chuque sin tener que viajar a Calama. Entonces, saquémosle provecho, pensemos, razonemos y no tengamos miedo a opinar de cosas que van más allá de nuestra profesión. Ustedes son profesionales. En mi tiempo, la década del 50, 1 de cada 100 chilenos llegaba a la universidad. 1 de cada 100. Hoy día se ha masificado más el ingreso, tenemos gente más culta, la gente está opinando, se ha elevado el nivel de vida de los chilenos que tienen más cultura son más exigentes que el campesino que se contentaba con que el patrón le diera la ropa usada como remuneración. Hoy día la juventud está pidiendo más. ¿Y quién le tiene que dar más? No tanto los políticos, que tienen que hacer su pega, para eso están bien pagados. Nosotros los profesionales tenemos que influir en que se maneje bien, que tengamos una sociedad más solidaria, que esté mejor pelado el chancho, que nuestra filosofía no sea tanto tienes cuanto vales, porque todos somos seres humanos y ahí está nuestra dignidad. Estamos antes que el Estado y nosotros tenemos que darnos el marco en que nos conviene vivir.
para que tengamos unas generaciones futuras mejores que las que nos tocó a nosotros. Acuérdense ya, yo a los 80 años llevo varias guerras al cuerpo. Me libré de la Primera Guerra Mundial nomás, pero la Segunda Guerra, la Guerra de Corea, la guerra, qué sé yo, todas las situaciones, cómo han repercutido en Chile. Y he visto muy claramente la evolución de esta riqueza maravillosa que es la minería y la metalurgia. Me ha tocado verlo porque mi padre fue pequeño minero, a pesar de que era ingeniero civil, pero se contagió y tuvo minas de cobre, de oro, qué sé yo, trapiches, molinos, laboratorios. Entonces, yo aprendí la minería por osmosis, no en la universidad, a pesar de que soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, el instituto. Pero es la vida la que mejor enseña. Y yo creo que soy de los optimistas. Creo que este tipo de debate que estamos teniendo aquí, a veces medios latosos, qué sé yo, hay temas técnicos que los que no somos técnicos entendemos que es muy importante para los profesionales del ramo, pero que tenemos que tener una visión holística de Chile. ¿Qué quiere decir visión holística del conjunto? Veamos Chile como un todo, con estos elementos patrimoniales, territorio, maritorio. ¿Cómo le sacamos mejor provecho a nuestro maritorio, que es 5 veces más grande que el territorio? Porque Chile como país tricontinental tiene territorio en Sudamérica y en Oceanía, pero tiene reclamos también en el territorio antártico. La diferencia es que en el territorio antártico hay una moratoria y el territorio, las reclamaciones están superpuestas con Inglaterra o con Argentina. No podemos considerar, en la Antártica no se puede hacer minería, pero tiene un bagaje cultural y científico enorme el territorio antártico. Nosotros estamos a un paso de la Antártica. Entonces, todos estos temas que se seguirán debatiendo este año, la idea de Sergio parece que era hacer como un compendio de todo lo que vimos y discutimos, lo que nos enseñó Ya no. Erwin, todo, cada uno fue poniendo una piedrecita para ir avanzando. Y hemos llegado en un año bastante complejo como fue el año pasado, pero yo les repito, soy un optimista del porvenir de Chile. Creo que si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas dentro de un sistema de convivencia armónica y no nos asustemos con estos pequeños grupúsculos violentos, porque violencia hay en todas partes del mundo. Ustedes ven lo que pasó antes de ayer en Estados Unidos. Así que no es un privilegio por ser subdesarrollado. Nosotros podemos llegar a un sistema de convivencia armónico, democrático, donde cada ser humano sea respetado y respetable. Y podamos tener una sociedad más equitativa, que nuestra minería sea más equitativa. Yo dejo planteado esto porque no es posible que Chile sea el único país del mundo que no tiene un royalty y pague la minería el impuesto a la renta, como lo pagan los panaderos y los verdureros. Pero el panadero compra la harina y el verdurero compra la verdura. En la minería, el impuesto a la renta, que fue un invento que sustituyó al quinto real de la monarquía, que era el 20%, el quinto real, de la cosa, no de la utilidad del negocio. Se cambió y resulta que
La diputada Las Condes, que estuvo 25 años en Chile, nunca pagó impuestos porque no había utilidades. La utilidad es los ingresos menos los gastos. Si los gastos son mayores que las utilidades, no hay utilidades, perdón, los gastos son mayores que los ingresos, no hay utilidad y por lo tanto no hay impuesto a la renta. Entonces, ese sistema con el IVA que los pagan, con los sistemas tributarios, con los sistemas de previsionales que están muy de moda y que la gente se ha ido poco a poco metiéndose en el tema de fondo, son los que pueden llevar a Chile a ser un país más equitativo, más progresista, con mejores condiciones de vida. ¿eh? Ya hemos superado los extremos de la pobreza, hemos mejorado en materia de salud y un montón de cosas que son avances que no podemos negar. Yo dibujaba de cabros chicos en una revista cómica que se llama El Topace. Y ahí llegué a ser pasatinta de Pepo, de Lugosi, qué sé yo. Y Pepo una vez hizo una caricatura de Juan Verdejo. Juan Verdejo era el prototipo del rotito chileno. Y el rotito chileno dibujó un panel con varios años 1950, 1951, 1952, 1953. ¿Ah? Y estaba Juan Verdejo con su pucho en la boca, con el pucho y con hojota. Y pasaba de un año a otro, de un año a otro, y Juan Verdejo igual, las décadas perdidas. Pero después dimos un vuelco. Salimos adelante en el siglo XX, ya a finales del siglo XX, dimos un paso muy importante en comparación con el barrio donde estamos metidos en Sudamérica, y ustedes ven que Chile sigue distinguiéndose de los países latinoamericanos como un país confiable, con un país con perspectiva, un país ordenado, después de haber sido la colonia más pobre de América.